Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que estamos otra vez participando de esta transmisión. Bienvenidos sean. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Nuestro Dios, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos. Una vez más podemos meditar en tu palabra y pedimos, Señor, dirección para ello. Señor, oramos para que tú ayudes en particular a las personas que están enfermas en nuestra ciudad, en particular a los que están enfermos del COVID. Señor, oramos que muestres tu poder, oramos que muestres tu presencia. Hay mucha tristeza, mucho dolor en muchos hogares y oramos para que tú intervengas, que traigas esa paz, que traigas esa consolación, Señor, que solo tú puedes dar. Manifiéstate para ello. Ayuda a las personas que están trabajando en el sector salud, cuídales, protégeles, Señor, dales fuerzas y sabiduría para hacer su trabajo. Señor, lo ponemos en tus manos y ponemos en tus manos nuestras vidas en este momento en que vamos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a hacerlo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos estudiando el Salmo 23, seguimos estudiándolo. Y el título es Jehová es mi pastor. Es un título que aparece en muchas Biblias. Jehová es mi pastor. Dicen que una señora enferma, una señora cristiana, va en un barco. Y dicen que su enfermedad era precisamente por eso. Iba mareada por el movimiento del barco. Es atendida por un médico. El médico le dice: algo que le puede ayudar a usted mucho es comer naranjas. Es algo que le podría ayudar. Pero le dice el médico: pero señora, mi estimada, vamos en un barco. Aquí no hay árboles de naranja. Y entonces la mujer cristiana dice: pero mi Dios me puede dar naranjas. Y se pone a orar: mi Dios, estoy en tus manos, ayúdame, dame naranjas porque necesito para aliviarme. Dice el médico que eso me puede ayudar. Dame naranjas. El médico sonríe, se retira y al rato llega con una canasta con un montón de naranjas y el hombre solo decía: es que un barco cercano al nuestro se averió y era un barco cargado de naranjas. Y aquí están las naranjas y gracias, Señor, gracias por traerme naranjas. Empieza a orar la hermana. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y aún en medio del océano nos puede llevar naranjas. Así es nuestro Dios. Dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. El amoroso cuidado, incesante vigilancia y presencia perpetua del Señor es algo que se deja ver en este salmo. Y el saber del cuidado amoroso de Dios, el saber de la vigilancia continua y la presencia perpetua de Dios con nosotros trae a nuestra vida felicidad, trae un colorido a nuestra vida y una satisfacción. David podía escribir estas palabras. Él tenía una experiencia personal con las ovejas y él puede decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada de lo que sea necesario me va a hacer falta. David sabía lo que era ser pastor y lo que era ser oveja. Cómo el pastor cuidaba de la oveja. Por eso él podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora quiero que pensemos en esto. Este salmo nos habla de la condescendencia de Dios, la condescendencia divina. Es mi pastor. Jehová es mi pastor. La palabra condescendencia es ponerse al nivel de algo o de alguien.
Y Dios se ha puesto a nuestro nivel al ser nuestro pastor. Dios se ha puesto a nuestro nivel al ser nuestro pastor. Y es un ponerse a nuestro nivel gozoso. Nuestro Dios de buena manera, bondadoso, se pone a nuestro nivel. Dios asume el oficio y el carácter de un pastor. Miren esto, el pastor tiene que estar junto con las ovejas. Y si llueve, y si cae granizo, y si está haciendo calor, y si está haciendo frío, el pastor está junto con sus ovejas. Dicen que ese es uno de los problemas que hay en nuestros días. Ya muchos no quieren ser pastores. Estoy hablando de pastores de ovejas, literalmente. Porque no es un trabajo fácil. Es un trabajo difícil. Es un trabajo cansado. Es un trabajo de dificultades. Es estar el pastor a la par con sus ovejas. Y en este caso David dice: Jehová es mi pastor. Él está pensando en que Dios está cuidándolo, que Dios lo está protegiendo. Él está pensando que Dios se ha puesto en su nivel, y por eso es que podemos ver la condescendencia divina. Y hermanos, quiero decirles esto: Dios ha buscado al hombre desde el Génesis. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos se escondieron. Y nos dice la Biblia que Dios buscó al hombre y se oía la voz de Dios en el huerto diciendo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios, desde el principio que el hombre se apartó de él, desde el principio que el hombre pecó contra él, Dios ha buscado al hombre. Y nosotros leemos en la Escritura que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue acusado, señalado de juntarse con los pecadores y publicanos. En una ocasión Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, siendo Dios mismo, se hizo hombre. Vistió ropa como nosotros, comió al igual que nosotros, tuvo sed igual que nosotros, se cansó igual que nosotros, durmió igual que nosotros. Fue condescendiente. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, se encarnó, se humanó, siendo Dios se hizo hombre. El salmista emplea la figura de un pastor para recordar las bendiciones de Dios. Dios como pastor. Nosotros lo vemos en varios de los salmos. En el Salmo 28, el versículo 9, dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Pastoréales y susténtales para siempre. En el Salmo 80, el verso 1, dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Tú que pastoreas como ovejas. David mira a Dios como pastor. Emplea la figura de un pastor para recordar las bendiciones de Dios. ¿Cuáles bendiciones? Pues el cuidado, la guianza, la alimentación, la protección, la defensa. Todo esto hacía el pastor con sus ovejas. Y David está recordando todo lo que Dios hace con nosotros, por nosotros que somos lo que somos sus ovejas. Dice otra vez el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nosotros deberíamos de estar agradecidos con Dios, que quiso estar entre nosotros, que quiso habitar entre nosotros. Dice la Biblia: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros deberíamos de estar muy agradecidos con Dios que haya querido humanarse, que haya querido nacer de una virgen por obra del Espíritu Santo para poder estar con nosotros, entre nosotros. Y no solo eso, para poder llegar hasta la muerte y muerte de cruz por causa de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. Vemos la condescendencia divina, la condescendencia de Dios. Él desciende para estar con nosotros. Agradezcámosle, digámosle al Señor: Señor, gracias, gracias porque quisiste hacerlo. Ahora, Jehová es mi pastor. ¿Qué implica esta verdad? ¿Qué significa el hecho de que Dios sea nuestro pastor? La metáfora del pastor nos enseña, nos indica el cuidado que Dios da a su pueblo. Jehová es mi pastor. Una de las cosas que hace el pastor, una de las cosas que hacía el pastor era cuidar las ovejas. Y lo que está diciendo David cuando dice Jehová es mi pastor, está diciendo Dios me cuida. Dios me cuida. Las ovejas necesitan constante vigilancia y protección de fieras, de animales, del mal tiempo y de todo peligro. David en una ocasión en 1 de Samuel capítulo 17 versículos 34 al 37 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué hacía David como pastor? Al proteger, al cuidar de su oveja, dice que cuando un oso o un león tomaba una de sus ovejas, él iba atrás de esa bestia y libraba a su oveja. David sabía lo que hacía un pastor. Así que cuando David dice Jehová es mi pastor, está hablando de la vigilancia, del cuidado, de la protección de Dios para con él. Jehová es mi pastor. Las ovejas necesitan el cuidado del pastor. Las ovejas necesitan protección del mal tiempo. Las ovejas necesitan al pastor porque se descarrían de repente y se enferman de repente. Y sin pastor las ovejas generalmente mueren. Hay una historia verídica. En EBC la estuvo transmitiendo. Hubo una oveja llamada Chris por allá en Australia. Se perdió por años y no fue esquilada por años. Dicen que creció tanta su lana que llegó a pesar la lana que ella traía 42 kilos. 42 kilos de lana, porque no estaba cerca del pastor, porque no había un pastor cerca que la cuidara y la trasquilara, dicen algunos, y la esquilara. 42 kilos. Era un exceso de peso, más de lo normal. Dicen que sus pezuñas estaban dañadas y muchos dijeron que era a causa de la carga que estaba llevando. 42 kilos de lana cuando la encontraron. En riesgo, si caía en algún lago, en riesgo de morir, porque con toda esa lana empapada no podría haber salido. Estaba en peligro. Necesitaba un pastor, pero se había descarriado. Dicen también que cuando no se esquila a la oveja, estas transpiran mucho a causa del calor, por su exceso de lana. Y su
su transpiración atrae a las moscas y las moscas ponen huevecillos en la lana y se infectan y pueden llegar hasta morir. Así que las ovejas necesitan a su pastor, necesitan el cuidado de su pastor. Por eso es que David decía, Jehová es mi pastor. Y con eso estaba diciendo, Jehová me cuida, Jehová está al tanto de mí, Jehová está al pendiente de mí, Él me cuida. Y porque Dios es nuestro pastor, Él nos cuida. En el Salmo 121, versículo 3, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En el Salmo 8, verso 4, dice de esta manera el salmista, Salmo 8, verso 4, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Está hablando de cómo Dios tiene cuidado de nosotros, aunque somos la más pequeña de la creación, pero Dios tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 115, verso 2, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está ahora su Dios? Hermano, nuestro Dios está con nosotros y está a nuestro cuidado. Y luego el verso 12 dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Es una realidad que Dios tiene cuidado de nosotros. En Lucas, el capítulo 12, el verso 30, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios tiene cuidado de nosotros. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, Dios la sabe. Dios la sabe. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. En Mateo, el capítulo 10, verso 30 y 31. Palabras de Jesús. Mateo 10, 30 y 31. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios tiene cuidado de nosotros. El evangelista Lucas en el capítulo 12, versículo 7, dice de esta manera, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en Isaías el capítulo 49, versículo 15, dice el profeta, o Dios por medio del profeta, versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esa es la promesa de Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está diciendo, Dios es mi pastor, Él me va a cuidar, Él me va a cuidar. Y dice David en otro de sus salmos, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y también dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que está diciendo David cuando habla de Jehová es mi pastor. Esto es lo que implica el hecho de que Dios sea nuestro pastor, hermanos. Dios nos cuida. Dios tiene cuidado de nosotros. Aún nuestros cabellos, Él sabe cuántos se nos cayeron este día. Alguien decía en una ocasión, yo no sé si batalla mucho Dios porque todos los días se me cae cabello, pero Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Es tal el cuidado, es tal la atención que te pone, que Él sabe todo lo que te pasa. Él sabe todo lo que te pasa. Dios tiene cuidado de ti. Él es nuestro pastor. Podemos apropiarnos nosotros también de esa verdad. Jehová es mi pastor, es mi pastor. Eso es lo que está diciendo David. Dios me cuida. Y en el Salmo 91, versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Lo que está diciendo es que Dios te protegerá bajo sus alas cuando tú confías en Él.
Dios te protegerá bajo sus alas. Lo que quiso decir David con ello es que Dios demuestra todo el amor, toda la ternura, toda la protección que podemos gozar. Que podemos gozar los que tenemos confianza en Él. Dios revela su fuerza. Miren lo que dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quien confía en Dios no tiene por qué temer al terror nocturno. Quien confía en Dios no tiene por qué temer al terror nocturno, ni a la enfermedad, ni al peligro, porque no está solo. El Dios Todopoderoso está con él. No temerás al terror nocturno, no temerás al terror nocturno. Estaba escuchando en una ocasión, estábamos yendo a la comunidad del Boraje, las hermanas enseñando sus clases bíblicas a los niños, y en una de esas clases se les enseñó que Dios estaba con ellos, que no tuvieran temor, que Dios estaba con ellos y que no los dejaba, que no los abandonaba. Y un día la mamá de uno de los niños platica con los hermanos adultos, con alguno de los hermanos adultos, y le dice, da el nombre del niño, y dice la señora, la mamá del niño, que no asistía a las reuniones, dice, fulano, el niño, me dijo anoche, mamá, no necesito que me pongas luz en mi cuarto, no necesito, ya no tengo miedo, Dios está conmigo, y no necesito que me pongas ninguna imagen, Dios está conmigo, y ya no necesito que vayas conmigo al baño. El baño era una letrina fuera de la casa, en el patio. Y antes era necesario que alguien llevara al niño al baño. Ahora estaba diciendo el niño, ya no necesito. Y cuando la mamá le pregunta por qué, porque Dios está conmigo, porque Él me cuida. No temerás al terror nocturno. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hermanos, podemos confiar. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. El versículo 10 del Salmo 91 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No quiere decir que nunca vamos a tener dificultades o problemas. No quiere decir que no vamos a pasar por dificultades. Pero sí quiere decir que en medio de ellas Dios está con nosotros y nos va a cuidar. Y dice el verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios envía a sus ángeles a cuidar de sus hijos. En medio de las calamidades más grandes, Dios muestra su cuidado. Cada experiencia de nuestra vida, nosotros podemos tener también la seguridad de que Dios cuida de nosotros. Dice el apóstol San Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, cada una de nuestras experiencias nosotros podemos vivirlas confiando en que Dios tiene cuidado de nosotros y que aunque pase lo que pase, aunque la situación sea difícil, Dios la encamina para bien de los que le amamos. Volviendo al Salmo 23, Jehová es mi pastor. Dije, implica que Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice, palabras de Dios, que Él nos va a cuidar, que siempre nos va a ayudar. Ahora hay otra cosa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí se nos está hablando de un sentido de pertenencia personal, un sentido de pertenencia personal. Lo que está diciendo David es, Jehová es mi pastor, yo pertenezco a alguien, yo pertenezco a alguien.
Hace un momento estábamos leyendo parte del Salmo 91. El Salmo 91 se nos enseña en él que quien se refugia en Dios tiene el cuidado de Dios, está bajo la protección de Dios. Pero tener abierta la Biblia en el Salmo 91 no basta. Es necesario confiar en aquel de quien habla el Salmo 91. Es necesario una relación personal. Cuando dice David, Jehová es mi pastor, está hablando de una pertenencia personal. Él le pertenecía a Dios. Es mi pastor. No está hablando, no está diciendo de manera general, Jehová es nuestro pastor. No, está hablando de algo personal. Lo único que puede garantizar esa protección de la que habla David es la relación personal con Dios. Es una relación personal, es una relación cercana, es una relación de confianza. Dios cuida, dirige, protege, provee para los suyos, para los que son sus ovejas. Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Dice David, Jehová es mi pastor. Es hermoso tener esa experiencia de saber que se pertenece a Dios. Es hermoso tener la experiencia que David tenía, tener esa seguridad de que pertenecemos, de que pertenezco al Señor. Jehová es mi pastor. Expresa un nivel elevado de confianza. Jehová es mi pastor. Yo estoy confiando que Él es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, estoy seguro de que Él me cuida. Hay una absoluta seguridad, una total seguridad en David. El Señor es mi pastor. Yo pregunto, ¿eres tú oveja de Dios? ¿Eres tú oveja de Cristo Jesús? Jesús dijo lo que hacen sus ovejas. En Juan, el capítulo 10, verso 14, el Señor Jesús está hablando de las ovejas y dice de esta manera, Juan 10, 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 26, dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Eres tú oveja de Cristo Jesús? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás oyendo la voz de Jesús? Y cuando estoy diciendo estás oyendo, me refiero a ¿estás obedeciéndole? ¿Eres tú oveja de Dios y de Cristo Jesús? De repente yo escucho a muchas personas que hablan de Dios. Es tan fácil para ellos hablar de Dios te bendiga, hablar de ay Dios, ay Señor Jesús, y después decir una palabra que no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con el cristianismo. Después escucho de hacer invitaciones para hacer cosas que no son rectas delante de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás siguiendo a Jesús? Mira que Jesús es pastor de las ovejas suyas. Dios es pastor de las ovejas suyas. Y las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo Jesús, son aquellas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Aquellas que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Esas son ovejas de Cristo Jesús. Por eso la pregunta, ¿eres tú oveja de Jesús? Dios atiende a las necesidades de sus hijos. Dios atiende a las necesidades de sus ovejas. Dicen que había un hombre cristiano anciano llamado Pedro. Vivía solo, vivía de su pensión. Era una persona de avanzada
de avanzada edad. Dicen que se gozaba únicamente de la presencia de su Salvador, de Cristo Jesús. Se las arreglaba, dije, con una modesta pensión. Y él decía, solo nunca. Mi Señor está conmigo. Y él puso a prueba muchas veces que Dios se encontraba con él. Un día se encontró con dificultades. Su pensión no llegó a tiempo y no tenía que comer. Y dicen que él se pone a orar, llegó la hora de la comida, no tenía que comer. Puso la mesa, puso un plato, puso su vaso y se sienta a orar. Está diciéndole a Dios, Señor, tú sabes que no tengo comida, provee. Y él está orando, todavía no dice amén cuando se oye que alguien toca la puerta. Se levanta de su silla, está un vecino llamado Juan, trae una cesta con muchos pescados cocidos y le dice, don Pedro, perdóneme, pero ayer fui a pescar y nos ha sobrado mucho pescado y mi esposa me dijo, ve con don Pedro, Juan, y llévale pescado, quizás él quiera pescado. Don Pedro, dicen, agarra la canasta y levanta sus ojos al cielo y dice, gracias Señor, y se da la media vuelta. Y Juan se retira y dice, qué respetuoso está don Pedro ahora. Siempre me llama por mi nombre, me dice Juan, y ahora me dijo, gracias Señor. Bueno, don Pedro se refería a Dios. No tenía que comer, ahora ya tenía que comer. Dios cuida de nosotros porque es nuestro pastor. Dios cuida de ti. Eres de sus ovejas. Ten confianza, ten confianza. Dios cuida de ti. David podía decir, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada de lo que yo necesite me va a hacer falta. Y tú puedes confiar en ello. Dios es tu pastor si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Si le has aceptado como tu Salvador en tu corazón. Te invito a que lo hagas si no lo has hecho. Pero si ya lo hiciste, confía en Dios. Confía en Dios. Él es tu pastor. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has condescendido, porque tú has bajado a ser nuestro pastor. Has querido venir a este mundo, ser parte de él para buscarnos. Gracias, gracias por eso. Dios, ayúdanos para estar seguros, confiados de que tú nos cuidas, de que estamos bajo tu cuidado. Y si estamos bajo tu cuidado, estamos seguros. Ayúdanos para ello. Y Dios, ayúdanos a estar seguros también de que tu provisión es real para nuestra vida. Si alguien no es de tus ovejas, ayúdale a hacerlo. Que entienda que necesita recibir a Jesús como su Salvador, pedir perdón por sus pecados, arreglarse contigo y aceptar a Cristo Jesús en su corazón. En Cristo Jesús estamos orando. Amén.